La pantalla del celular temblaba en las manos de Elena Morales. Veía por 10ª vez el video que una amiga le había mandado en el grupo de mensajes. Una mujer bailaba en un festival cultural en la Ciudad de México, sus movimientos graciosos acompañados por el sonido de tambores tradicionales. Pero no eran los pasos los que hacían que el corazón de Elena se acelerara. Era el rostro. Ese rostro era idéntico al suyo. Elena se sentó en la cama del pequeño apartamento en Hermosillo, Sonora, donde vivía sola desde hacía 5 años. A los 32, trabajaba como enfermera en un hospital público y su vida era predecible, segura, solitaria. Siempre había sentido que algo le faltaba, un vacío que ni siquiera los turnos agotadores lograban llenar. Miró al espejo en la pared y luego a la pantalla. La semejanza era perturbadora. «Esto es imposible», susurró para sí misma, con la voz temblorosa. La mujer del video tenía los mismos ojos castaños almendrados, la misma nariz delicada, incluso la pequeña marca de nacimiento en el lado izquierdo del cuello. Elena amplió la imagen y el estómago se le encogió. Allí estaba, exactamente en el mismo lugar, una marca en forma de luna creciente. Sus manos empezaron a sudar. Durante toda su vida, Elena había escuchado la misma historia. Su madre, Rosa Morales, siempre le decía que la había adoptado de un orfanato cuando era apenas un bebé. Nunca hubo detalles, nunca hubo documentos. Rosa murió 3 años atrás, llevándose sus secretos a la tumba. Elena quedó sin respuestas, sin familia, solo con un acta de nacimiento que parecía vacía de significado. Pero ahora, ese video abría una puerta que ella ni siquiera sabía que existía. Elena leyó la leyenda. Sofía Jiménez bailando en honor a sus raíces apaches en el Festival de Culturas Indígenas. Sofía. El nombre resonó en su mente como un llamado distante. Entró al perfil de la mujer y encontró más fotos, más videos, más pruebas de que no estaba loca. Con los dedos temblorosos, Elena escribió un mensaje directo. «Mi nombre es Elena. Sé que esto va a sonar extraño, pero necesito hablar contigo. Es urgente». Presionó enviar antes de que el valor desapareciera. Luego abrazó la almohada y dejó que las lágrimas corrieran. Por primera vez en su vida, tenía la esperanza de descubrir quién era realmente. Sofía Jiménez estaba en el metro de regreso del trabajo cuando vio la notificación. Profesora de historia en una escuela secundaria en la Ciudad de México, siempre recibía mensajes aleatorios en las redes sociales, pero aquel tenía algo diferente. La palabra urgente llamó su atención. Abrió el mensaje y frunció el ceño. Elena. No conocía a ninguna Elena. Curiosa, hizo clic en el perfil de la remitente y casi dejó caer el celular. La foto de perfil mostraba a una mujer que podría haber sido su propio reflejo. Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. Amplió la imagen, estudió cada rasgo, cada detalle. ¿Cómo era posible? Miró alrededor en el vagón lleno de gente, como si alguien pudiera explicarle aquel misterio. Con las manos temblorosas, Sofía respondió. ¿Quién eres? ¿Por qué tenemos el mismo rostro? Su mente giraba en 1000 direcciones. Siempre supo que era adoptada. Su padre, Fernando Jiménez, un hombre bondadoso que trabajaba como mecánico, nunca se lo ocultó, pero tampoco tenía muchas respuestas. Solo decía que la había encontrado en un albergue cuando tenía pocos meses de vida. La respuesta de Elena llegó en segundos. Creo que somos hermanas. Tal vez gemelas. ¿Tienes una marca de nacimiento en el cuello? Sofía llevó la mano instintivamente al lado izquierdo del cuello, tocando la pequeña luna creciente que siempre había estado allí. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo por encima del ruido del metro. Escribió rápidamente. Sí, la tengo. Las dos mujeres pasaron toda la noche intercambiando mensajes. Descubrieron que habían nacido el mismo día, 15 de marzo de 1993. Ambas fueron adoptadas de bebés, ambas crecieron sin conocer sus orígenes, ambas habían sentido toda su vida que algo faltaba. Sofía envió fotos de su infancia. Elena hizo lo mismo. Las semejanzas eran imposibles de ignorar. Necesito verte en persona, escribió Sofía a las 3 de la mañana. Elena respondió de inmediato. Puedo ir hasta ti. O tú puedes venir aquí. Acordaron un encuentro para el sábado siguiente, en una cafetería en el centro de la Ciudad de México.
Sofía apenas pudo dormir esa noche. Abrazó la almohada y, por primera vez en mucho tiempo, no se sintió sola en el mundo. A la mañana siguiente, Sofía buscó a su padre en el pequeño departamento donde vivían juntos. Fernando estaba tomando café cuando ella le mostró las fotos de Elena. El rostro de él palideció. Dejó la taza sobre la mesa con tanta fuerza que el líquido se derramó. «Papá, ¿qué pasa?», preguntó Sofía, alarmada. Fernando desvió la mirada, y ella comprendió que él había estado ocultando algo desde hacía mucho tiempo. Fernando Jiménez caminó hasta la ventana y permaneció en silencio por un largo minuto. Sofía podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus manos temblaban ligeramente. Cuando finalmente se dio la vuelta, había lágrimas en sus ojos. «Siempre supe que este día llegaría», dijo con voz ronca. El estómago de Sofía se revolvió. «¿De qué estás hablando, papá?», preguntó, acercándose a él con el corazón acelerado. Fernando se dejó caer pesadamente en la silla de la cocina y se frotó el rostro con las manos. «Cuando te encontré, había rumores, decían que bebés estaban siendo separados de sus familias en las comunidades apaches. No quería creerlo, pero su voz se quebró. Sofía se sentó frente a él, con las piernas débiles. «¿Sabías que yo tenía una hermana?», susurró con angustia. Fernando negó con la cabeza. «No estaba seguro. La mujer del albergue me dijo que eras hija única, que tu madre había muerto en el parto. Pero años después, escuché historias sobre gemelas separadas. Intenté investigar, pero cada vez que preguntaba, las puertas se cerraban». Las palabras cayeron sobre Sofía como piedras. Toda su vida se había construido sobre mentiras y medias verdades. Pensó en todas las veces que había sentido esa soledad inexplicable, ese vacío que ni siquiera el amor de su padre lograba llenar. Ahora todo tenía sentido. Había otra persona en el mundo que compartía no solo su rostro, sino también su origen, su historia. «¿Por qué nunca me lo contaste?», preguntó Sofía, luchando por mantener la voz firme. Fernando extendió la mano para tocar la suya, pero ella la retiró. «Porque tenía miedo de perderte», admitió él. «Tenía miedo de que, si descubrías la verdad, te fueras y nunca volvieras. Sé que fui egoísta, pero eras todo lo que tenía». Sofía respiró hondo, intentando procesarlo todo. Parte de ella estaba furiosa con su padre por haber guardado ese secreto. Otra parte entendía su miedo, la soledad que lo llevó a proteger el único lazo familiar que poseía. «Necesito descubrir lo que pasó», dijo finalmente. «Elena y yo merecemos saber la verdad sobre quiénes somos». Fernando asintió lentamente. «Te voy a ayudar», prometió. «Conozco a alguien que trabajaba en los albergues en aquella época. Una mujer llamada Dolores Vega. Vive en Guaymas, cerca de donde está Elena. Si alguien sabe algo, es ella». Sofía tomó el celular y comenzó a escribir un mensaje para Elena. Las dos tenían mucho trabajo por delante. El sábado amaneció nublado en la Ciudad de México. Elena había llegado en autobús la noche anterior y había dormido mal en un hotel barato cerca de la terminal. Se cambió de ropa 3 veces antes de salir, demasiado nerviosa para decidir qué ponerse. ¿Cómo se prepara uno para conocer a la persona que podría ser su hermana gemela? No existía un manual para eso. La cafetería estaba en un barrio tranquilo, con paredes coloridas y el aroma de café recién hecho en el aire. Elena llegó 15 minutos antes y eligió una mesa junto a la ventana. Sus dedos tamborileaban nerviosos sobre la madera. Cada vez que la puerta se abría, su corazón daba un salto. Pidió un café que se enfrió sin que lo tocara. Entonces la puerta se abrió de nuevo y el tiempo se detuvo. Sofía entró, miró alrededor y sus ojos se encontraron con los de Elena. Por un momento, ninguna de las dos se movió. Era como mirarse en un espejo, pero un espejo que respiraba, que sentía, que existía del otro lado de la realidad. Sofía caminó lentamente hasta la mesa, y Elena se levantó. «Hola», dijeron las dos al mismo tiempo, y luego rieron con nerviosismo. Se quedaron allí, a pocos centímetros una de la otra, estudiando cada detalle. Misma estatura, mismo tono de piel, los mismos ojos. Sofía extendió la mano y tocó suavemente el rostro de Elena, como si necesitara confirmar que era real. Elena tomó su mano y comenzó a llorar. «Siempre lo supe»,
susurró Elena entre lágrimas. Siempre sentí que algo faltaba en mi vida. Y eras tú. Sofía la atrajo hacia un abrazo fuerte, y ambas lloraron allí, en medio de la cafetería, mientras otros clientes las observaban conmovidos. Era un momento que trascendía las palabras, un reencuentro de dos almas que habían sido separadas pero que nunca dejaron de buscarse. Se sentaron y pasaron horas conversando. Compartieron historias de infancia, descubrieron que ambas tenían miedo a la oscuridad, que adoraban la misma comida, que tenían la misma forma de reír. Pero también hablaron del dolor, de crecer sintiéndose incompletas. Sofía contó lo que su padre le había revelado sobre los rumores de las separaciones. Elena escuchó en shock, con la indignación creciendo a cada palabra. 3 días después, Elena y Sofía iban manejando juntas rumbo Guaymas, en el estado de Sonora. Fernando había conseguido la dirección de Dolores Vega, la mujer que podría tener respuestas. El viaje era largo, pero a ninguna de las dos le importaba. Pasaron el tiempo conociéndose mejor, llenando los 32 años de ausencia con historias y risas. Dolores vivía en una casa sencilla cerca de la playa, con paredes descoloridas por el sol y un jardín lleno de flores silvestres. Cuando abrió la puerta y vio a las dos mujeres lado a lado, llevó la mano a la boca. «Santa María», susurró. «Sabía que algún día ustedes vendrían». Elena y Sofía se miraron nerviosas. La reacción de Dolores confirmaba sus sospechas. La anciana las invitó a pasar y les sirvió té de menta. Sus manos temblaban al sostener la taza. «Ustedes son las gemelas Mendoza», dijo finalmente. Nacieron en una comunidad apache cerca de la frontera. Su madre verdadera se llamaba Lucía Mendoza. Elena sintió las lágrimas arderle en los ojos al escuchar ese nombre por primera vez. Dolores relató una historia que les rompió el corazón a las dos hermanas. Lucía era joven, apenas 19 años, y vivía en extrema pobreza. Cuando dio a luz a las gemelas, estaba sola y desesperada. Hombres que decían ser representantes de una agencia de adopción aparecieron en el hospital. Prometieron que las bebés tendrían una vida mejor, educación, oportunidades. Lucía, frágil y asustada, firmó papeles que apenas podía leer. Pero ellos mintieron, continuó Dolores, con la voz cargada de culpa. No era una adopción legal. Las separaron y las vendieron a diferentes familias. Yo trabajaba en la clínica en esa época y lo vi todo. Intenté denunciar, pero me amenazaron. Me dijeron que si hablaba, mi propia familia sufriría. Fui cobarde. Guardé este secreto todos estos años. Sofía tomó la mano de Elena con fuerza. Ambas intentaban procesar la revelación devastadora. No habían sido abandonadas. Habían sido robadas. Su madre no las dejó por decisión propia. Fue engañada, manipulada, aprovechada en un momento de vulnerabilidad. Nuestra madre, murmuró Elena con la voz quebrada. ¿Dónde está ahora? ¿Está viva? Dolores bajó la mirada. Lucía pasó años buscándolas. Nunca se rindió, pero el sufrimiento fue demasiado grande. Hace 5 años falleció. El corazón no pudo resistir tanta pena. El silencio que siguió fue pesado. Elena y Sofía lloraron por la madre que nunca conocieron, por la mujer que luchó por ellas hasta su último día. La noticia sobre Lucía Mendoza devastó a las hermanas, pero también encendió en ellas una determinación feroz. No podían traer de vuelta a su madre, pero podían honrarla descubriendo toda la verdad. Dolores, cargada de remordimiento, ofreció su ayuda. Aún tenía contactos en organizaciones que investigaban casos de adopciones ilegales y tráfico de niños en décadas pasadas. Elena y Sofía regresaron a la Ciudad de México con una caja llena de documentos que Dolores había guardado en secreto durante años. Papeles amarillentos, fotos antiguas, registros hospitalarios. Esparcieron todo sobre la mesa de la sala de Sofía y comenzaron a armar el rompecabezas de sus vidas. Fernando trajo café y se quedó a su lado, siendo por fin el apoyo que siempre debió haber sido. En uno de los documentos encontraron el nombre de una mujer, Beatriz Cordero. Ella era la intermediaria, la persona que convencía a madres vulnerables de entregar a sus bebés. Beatriz trabajaba para una red mayor, pero era el rostro que aparecía en hospitales y clínicas. Tenemos que encontrarla, dijo Sofía con determinación. Elena asintió.
Necesitaban mirar a los ojos a la persona que había destruido familias. La búsqueda llevó semanas. Contactaron a periodistas, activistas de derechos indígenas, abogados especializados en casos de adopción ilegal. Descubrieron que Beatriz había sido procesada años atrás, pero logró un acuerdo y cumplió apenas 2 años de prisión. Ahora vivía discretamente en Puebla, usando otro nombre. La rabia hervía dentro de Sofía. ¿Justicia? ¿Dónde estaba la justicia? Con ayuda de una abogada llamada Patricia Ruiz, especialista en reunir familias separadas, Elena y Sofía lograron localizar a Beatriz. Patricia les advirtió que probablemente la mujer negaría todo, que sería una conversación difícil. Pero ustedes tienen derecho a respuestas, les aseguró. Y yo estaré con ustedes. Fijaron un encuentro para la semana siguiente. Los días previos fueron tensos. Elena tenía pesadillas. Sofía apenas podía concentrarse en el trabajo, pero se apoyaban mutuamente, algo que nunca antes habían tenido. Por primera vez, ninguna de las dos se enfrentaba sola a sus demonios. Se tenían la una a la otra. Y eso hacía toda la diferencia. Beatriz Cordero vivía en un apartamento modesto en un barrio popular de Puebla. Cuando abrió la puerta y vio a Elena, Sofía y a la abogada Patricia Ruiz, su rostro se cerró de inmediato. No tengo nada que decirles, dijo, intentando cerrar la puerta. Pero Patricia puso el pie en el umbral. Puede hablar aquí o en el tribunal. Su elección. A regañadientes, Beatriz las dejó entrar. El apartamento estaba oscuro, con olor a moho y tristeza. Se sentó en un sillón gastado y encendió un cigarro con manos temblorosas. Ya pagué por lo que hice, murmuró. Elena sintió la rabia subirle por la garganta. ¿Pagó? 2 años de prisión por lo que hizo con decenas de familias? ¿Con nuestra madre? Sofía dio un paso al frente, controlando la voz con esfuerzo. Queremos saber exactamente qué pasó. Queremos escuchar de usted cómo funcionaba el esquema. Cómo miraba a madres desesperadas y les mentía. Beatriz dio una larga calada al cigarro, evitando la mirada de las hermanas. El silencio se extendió, pesado y sofocante. Necesitaba dinero, dijo finalmente con voz ronca. Mi marido me había abandonado con 3 hijos. No tenía trabajo, no tenía nada. Cuando me ofrecieron trabajo en la agencia, no hice preguntas. Solo hacía lo que me mandaban. Iba a las comunidades pobres, hablaba con las madres, les prometía un futuro mejor para los bebés. Miró las cenizas del cigarro. No sabía que era todo mentira. O tal vez no quise saberlo. Patricia sacó una carpeta con documentos. Usted trabajó para Arturo Salinas, ¿cierto? Él era el jefe de la operación. Beatriz asintió débilmente. Arturo tenía conexiones. Familias ricas que no podían tener hijos, extranjeros que querían adoptar sin burocracia. Él cobraba mucho dinero a ellos y nos pagaba migajas a los que hacíamos el trabajo sucio. Aplastó el cigarro con fuerza. Arturo murió hace 3 años. Infarto. Se llevó sus secretos a la tumba. Elena sintió una mezcla de ira y tristeza. No habría justicia real. Los principales culpables estaban muertos o habían escapado de las consecuencias. Pero entonces Sofía hizo la pregunta que realmente importaba. ¿Recuerda a nuestra madre? Lucía Mendoza. Beatriz cerró los ojos. La recuerdo. Era muy joven, muy asustada. Lloró mucho cuando se llevaron a ustedes. Rogó sostenerlas un momento más. Yo no la dejé. El apartamento quedó en silencio. Elena y Sofía se miraron, con las lágrimas corriendo libremente. Beatriz continuó. Años después, ella me encontró. Me rogó información. Le dije que no sabía nada. Le mentí otra vez. La mujer se levantó y fue hasta la ventana. Si sirve de algo, no pasó un solo día sin que pensara en lo que hice. Mis propios hijos me abandonaron cuando lo descubrieron. Muero sola con esta culpa. Después del confronto con Beatriz, Elena y Sofía sabían que necesitaban dar un último paso, visitar el lugar donde habían nacido. Patricia las ayudó a localizar la pequeña comunidad apache cerca de Ciudad Obregón, donde Lucía Mendoza había vivido. Era un viaje de regreso a sus raíces, un cierre necesario para poder seguir adelante. La comunidad era pequeña,
con casas humildes esparcidas entre árboles y montañas al fondo. La gente las miraba con curiosidad cuando las dos mujeres idénticas llegaron. Una anciana llamada Camila se acercó. «Ustedes son las hijas de Lucía», no fue una pregunta, fue una afirmación. Ella siempre decía que un día volverían. Camila las llevó hasta una pequeña casa de adobe donde Lucía había pasado sus últimos años. Dentro, aún quedaban fotos, pertenencias, recuerdos de una vida marcada por la pérdida. En la pared, colgada con cuidado, había una foto descolorida de dos bebés idénticas. Elena tocó la imagen con reverencia. Ella guardó esto todo el tiempo, susurró. Toda la comunidad se reunió para conocer a las gemelas Mendoza. Se compartieron historias sobre Lucía, que era bondadosa, trabajadora, que nunca dejó de buscar a sus hijas. Hacía artesanías para vender, ahorraba cada peso con la esperanza de algún día contratar a alguien que las encontrara. Las amaba más que a nada en el mundo, dijo Camila, limpiándose las lágrimas. Y estaría orgullosa de ver en quiénes se han convertido. Sofía y Elena pasaron 3 días en la comunidad. Aprendieron sobre sus tradiciones, escucharon historias de los ancianos, sintieron la conexión con la tierra que corría por sus venas. Era como si piezas perdidas de sus identidades finalmente encajaran. Ya no eran solo Elena y Sofía. Eran Mendoza. Eran apaches. Tenían una historia, un pueblo, un lugar en el mundo. El último día, la comunidad organizó una pequeña ceremonia en honor a Lucía. Sonaron tambores, se cantaron canciones antiguas, y Elena y Sofía colocaron flores en el lugar donde ella había sido enterrada. «Gracias por nunca rendirte con nosotras», susurró Elena. Sofía añadió: «Te encontramos, mamá. Finalmente nos encontramos». El viento sopló suavemente, como un abrazo invisible. Cuando regresaron al camino, ambas llevaban algo nuevo, un profundo sentido de pertenencia. No importaba dónde vivieran o cómo habían sido criadas. Ahora sabían de dónde venían. Y esa verdad, aunque el camino para descubrirla había sido doloroso, las liberaba. Ya no eran mujeres perdidas buscando algo que no podían nombrar. Eran hermanas que habían encontrado el camino de regreso la una a la otra. De regreso a la Ciudad de México, Elena tomó una decisión. Presentó su renuncia en el hospital de Hermosillo y se mudó definitivamente a la capital, para estar cerca de Sofía. Alquiló un pequeño departamento a solo 3 cuadras de la casa de su hermana. Por primera vez en su vida, no estaba haciendo algo solo por obligación. Estaba construyendo la familia que siempre había deseado. Sofía ayudó a Elena a conseguir trabajo en un hospital cercano. Las dos establecieron una rutina: cenas juntas al menos 3 veces por semana, caminatas los domingos, mensajes constantes durante el día. Eran años de ausencia que poco a poco se llenaban, momento a momento. Fernando observaba con alegría y alivio. Su hija finalmente estaba completa. Pero no todo era perfecto. Había momentos de tensión. Elena a veces resentía que Sofía hubiera tenido un padre presente mientras ella creció con una madre distante y fría. Sofía se culpaba por haber vivido relativamente feliz mientras Elena sufría. Tuvieron discusiones, malentendidos, momentos en que las diferencias de personalidad forjadas por vidas separadas entraban en conflicto. Una noche, después de una pelea por algo trivial que se salió de control, Elena salió dando un portazo. Caminó por las calles oscuras, furiosa y herida. Pero entonces se detuvo. Miró al cielo estrellado y respiró hondo. ¿Qué estaba haciendo? Durante años había deseado tener a alguien, y ahora que tenía a Sofía, la estaba alejando por orgullo. Volvió corriendo al departamento de su hermana. Sofía abrió la puerta con los ojos rojos de tanto llorar. «Perdóname», dijeron las dos al mismo tiempo, y rieron entre lágrimas. Se abrazaron con fuerza. «Vamos a equivocarnos», dijo Sofía. «Pero no vamos a rendirnos la una con la otra. Nunca más». Elena asintió. «Pasamos 32 años separadas. No voy a desperdiciar ni un día más». Era un compromiso, un pacto entre hermanas. Juntas, Elena y Sofía comenzaron un proyecto especial. Con ayuda de Patricia, la abogada, iniciaron una organización para ayudar a otras familias separadas por adopciones ilegales. Compartieron su historia en redes sociales, entrevistas y documentales.
El video que las había unido ahora servía para inspirar a otros a buscar sus propias verdades. Llegaban mensajes diariamente de personas con historias similares. La organización creció. Consiguieron financiamiento, voluntarios, apoyo de activistas indígenas. Cada familia reunida era una victoria, una pequeña justicia en un mundo lleno de injusticias. Elena y Sofía no podían traer de vuelta a Lucía, pero podían honrar su memoria asegurándose de que otras madres e hijos no sufrieran el mismo destino. Era propósito, era sanación. 2 años después del primer video, Elena y Sofía estaban en el mismo festival cultural donde todo había comenzado. Esta vez, bailaban juntas, lado a lado, con movimientos sincronizados de una manera que solo las gemelas pueden lograr. La multitud aplaudía, emocionada. Alguien grababa, y aquel nuevo video se volvería viral nuevamente, pero por razones diferentes. Era una historia de esperanza. Después de la presentación, las hermanas fueron abordadas por una joven tímida. «Me llamo Gabriela», dijo nerviosa. «Vi su historia. Y creo que tengo un hermano que fue separado de mí cuando éramos bebés». Elena y Sofía se miraron con complicidad. Tomaron las manos de Gabriela. «Te vamos a ayudar», prometió Sofía. «No estás sola». Esa noche, las hermanas cenaron en casa con Fernando. El viejo mecánico, ahora jubilado, observaba a sus 2 hijas con orgullo. «Lucía estaría orgullosa de ustedes», dijo. Elena tomó su mano. «Tú también eres nuestro padre, Fernando. Criaste a Sofía y nos reuniste. Eso nunca será olvidado». El hombre se secó los ojos, conmovido. Sofía levantó su copa de jugo. «Un brindis. Por nuestra madre Lucía, que nunca se rindió. Por papá, que finalmente nos dijo la verdad. Y por Elena, mi hermana, mi mitad, mi mejor amiga». Elena sonrió entre lágrimas. «Por la familia, por las que perdimos y por las que construimos». Fernando añadió. «Por las segundas oportunidades». Los 3 chocaron sus copas. Después de la cena, Elena y Sofía subieron a la azotea del edificio. La Ciudad de México brillaba a sus pies, millones de luces titilando como estrellas terrestres. «¿Crees que ella nos ve?», preguntó Elena. Sofía pasó el brazo por los hombros de su hermana. «Creo que sí. Y creo que ahora está en paz. La encontramos. Nos encontramos. Cerramos el círculo». Elena apoyó la cabeza en el hombro de Sofía. «¿Sabes qué es lo curioso? Pasé toda mi vida sintiéndome incompleta. Ahora entiendo que nunca estuve realmente sola. Siempre estuviste allí, en algún lugar del mundo, sintiendo lo mismo. Éramos 2 mitades de un todo, separadas pero nunca realmente divididas». Sofía besó su cabeza. 2 almas, un destino. El viento sopló suavemente, trayendo consigo el aroma de flores silvestres. En algún lugar distante, los tambores resonaban. Elena y Sofía permanecieron allí, abrazadas bajo el cielo nocturno, 2 hermanas que la vida intentó separar, pero que el amor volvió a unir. Habían encontrado sus raíces, su verdad, su familia. Y desde aquella noche, nunca más caminarían solas. El futuro se extendía frente a ellas, lleno de posibilidades. Juntas podían enfrentar cualquier cosa, porque ahora, finalmente, estaban completas. 5 años después, la sala de conferencias estaba llena. Periodistas, activistas, familias reunidas y representantes gubernamentales se aglomeraban para escuchar el anuncio. Elena ajustó el micrófono, nerviosa, pero Sofía tocó su brazo con una sonrisa tranquilizadora. Ya no necesitaban palabras para comunicarse. 5 años de convivencia habían creado un lenguaje propio entre las 2. «Buenas tardes a todos», comenzó Elena, con la voz firme resonando en el salón. «Estamos aquí hoy para compartir un logro que parecía imposible. Nuestra organización, Raíces Unidas, ha ayudado a reunir a 143 familias separadas por adopciones ilegales en los últimos 5 años». El público estalló en aplausos. Sofía continuó. «Pero hoy anunciamos algo aún mayor. El gobierno aprobó una nueva ley que facilitará las búsquedas de familiares desaparecidos y criminalizará con más rigor los esquemas de separación ilegal de niños». Entre el público, Fernando se limpiaba los ojos con orgullo.
A su lado estaba Camila, la anciana de la comunidad apache que se había convertido en una abuela para las gemelas. Patricia Ruiz, la abogada que tanto las había ayudado, sonreía desde la primera fila. Incluso Dolores Vega había viajado desde Guaymas para estar presente, encontrando al fin un poco de paz a través del trabajo de las hermanas. Después de la conferencia, Elena y Sofía fueron abordadas por decenas de personas, cada una con su historia, su dolor, su esperanza. Gabriela, la joven que había pedido ayuda años atrás, estaba allí también. Había encontrado a su hermano 6 meses después de aquel primer encuentro. Ahora trabajaba como voluntaria en la organización, ayudando a otros a recorrer el mismo camino. Esa noche, las hermanas regresaron al departamento que ahora compartían. Habían decidido vivir juntas 2 años atrás, y la decisión había resultado perfecta. La casa estaba llena de fotos, de ellas 2 en festivales, en la comunidad apache, en reuniones familiares, con niños a los que habían ayudado. En la pared principal, enmarcada con cariño, estaba la foto descolorida de 2 bebés idénticas que Lucía había guardado durante tantos años. Sofía preparó té mientras Elena revisaba correos. «Mira esto», dijo emocionada. Una mujer de España escribió. Cree que su hermana fue adoptada ilegalmente en México en los años 80. Sofía se acercó y la abrazó por detrás. «Vamos a ayudarla. Como siempre lo hacemos». Elena apretó sus manos. «Como siempre lo haremos». Se sentaron en la terraza, observando cómo el atardecer pintaba el cielo de naranja y rosa. «¿Recuerdas el día en que viste aquel video?», preguntó Sofía. Elena rió suavemente. «¿Cómo podría olvidarlo? Fue el día en que mi vida comenzó de verdad». «Nuestra vida», corrigió Sofía, apoyando la cabeza en su hombro. «Porque ahora somos nosotras dos, siempre». El teléfono de Elena sonó. Era un mensaje de una niña llamada Andrea. «Vi su historia en la escuela. Gracias por mostrarme que no estoy sola. Yo también soy adoptada y estoy buscando a mi familia. Ustedes me dieron esperanza». Elena mostró el mensaje a Sofía, y ambas sonrieron. No importaban los años que pasaran, ni cuántas historias escucharan, cada mensaje como ese seguía tocando sus corazones. «¿Sabes lo que pienso?», dijo Elena de repente. «Creo que mamá lo sabía. De alguna forma, sabía que nos encontraríamos. Por eso nunca se rindió. Ella sembró esta semilla de esperanza que nos guió hasta aquí». Sofía asintió, con lágrimas brillando en los ojos. «Y ahora estamos sembrando la misma semilla en otros. Lucía vive en cada familia que reunimos». La noche cayó por completo, y las estrellas comenzaron a aparecer una a una. Elena y Sofía permanecieron allí, lado a lado, en un silencio lleno de confianza. 2 mujeres que el destino intentó separar, pero que el amor había reunido. Habían transformado el dolor en propósito, la pérdida en legado. Y mientras hubiera familias buscando sus piezas perdidas, ellas estarían allí, ofreciendo la misma esperanza que un día encontraron en un simple video en internet. Porque algunas historias no tienen fin. Solo se multiplican, tocando otras vidas, creando olas de transformación que atraviesan generaciones. La historia de Elena y Sofía era una de esas. Y seguiría siendo contada, inspirando, sanando, reuniendo. Para siempre. Si historias como esta tocan tu corazón, suscríbete al canal. Aquí encontrarás narrativas que nos recuerdan lo que realmente importa, la bondad, la dignidad y las decisiones que tomamos. Cada semana, nuevas historias para inspirar, emocionar y hacernos reflexionar, sin prisa y con cuidado. Ven a caminar con nosotros, es gratuito, y puede que salgas de aquí un poco más ligero y más fuerte. Activa la campanita para no perderte los próximos capítulos. Tu presencia hace la diferencia.